Buenas noches, docente, compañero. Nosotros somos el grupo número 4 en la materia de Filosofía del Derecho y les vamos a exponer sobre el taller número 2, el cual consiste en unas preguntas, las cuales son en base a el ius naturalismo de los presocráticos, el ius naturalismo en los sofistas y el ius naturalismo en los socráticos. Ahora, nuestro compañero Bruce va a empezar con la primera pregunta. Buenas noches. ¿Por qué se denominan presocráticos los primeros filósofos estudiados en la asignatura? Entonces vamos a dar respuesta y vamos a decir que aunque algunos fueron contemporáneos de Sócrates, como los sofistas o Demócrito, se les sigue llamando presocráticos porque su estilo de pensamiento racional sobre el cosmos es anterior a la filosofía centrada en el hombre de Sócrates. Podemos decir entonces que denominan presocráticos a los primeros filósofos estudiados en la asignatura principalmente por una razón cronológica y de enfoque temático, situándose antes del giro antropológico dado por Sócrates. Aunque el término se popularizó en el siglo XIX, sirve para agrupar a los pensadores griegos desde Tales de Mileto, aproximadamente en el 585 a.C., hasta Sócrates, 470 a 399 antes de Cristo. Puntos claves. Son pensadores que vivieron y desarrollaron sus ideas con anterioridad o de forma contemporánea a Sócrates. A diferencia de Sócrates, quien se centró en la ética, la virtud y la sociedad, los presocráticos estaban principalmente interesados en la cosmología, la metafísica y la naturaleza del mundo físico. Además, su objetivo era encontrar el principio original, sustancial y ordenador de todas las cosas, buscando explicaciones racionales en lugar de míticas. Y como último punto, a menudo se les denomina también físicos, ya que intentaban explicar cómo la materia se transforma y de dónde provino todo. Eso sería. Buenas noches, compañeros docentes, buenas noches. A mí me tocó la pregunta, ¿cuáles fueron los principales filósofos de la antigüedad que se incluyen en el periodo presocrático? Entonces, para poder entender, en el periodo presocrático comprende a los filósofos anteriores a Sócrates, quienes buscaron explicar el origen y el orden del universo mediante la razón, dejando al lado las explicaciones míticas. Entre los principales filósofos se encontraban Tales de Militeo, Anaximandro, Anaximenes, Pitágoras, Heraclítico, eh, Parme- Parmenides y Democrático. Sus principales aportes fueron plantear que existe un orden natural universal que rige la realidad en estos sentidos. Heraclítico introdujo el concepto de logos, entendido como una razón universal que organiza el mundo. Este planteamiento es fundamental para la naturalismo, ya que permite sostener que el derecho no depende únicamente de la voluntad humana, sino debe basarse en principios de las acciones universales de justicia. Era crítico quien afirmó la realidad en esta constante cambio bajo al orden logos. Entonces, para poder finalizar, considero que el aporte de los presocráticos es esencial porque nos permite entender el derecho. No puede ser arbitrario, sino puede ser el origen para un orden superior. Nos da las ideas y nos refleja los sistemas jurídicos actuales que tenemos. Los periodos procráticos sentaron la base al derecho natural, al, al poner que existe un orden relacionado al universo que debe regir ante la justicia. Esta sería mi aporte referente a la pregunta número 2. Bueno, compañeros, yo voy a hablar de la pregunta número 3. Seleccione dos filósofos identificados en la pregunta número 2 y refiera sus concepciones filosóficas en general y en naturalista y en particular. A tal Epileto, que es el primer filósofo, y su concepción general, considerado el primer filósofo. Buscó el principio primordial de la naturaleza sin recurrir mitos observados en el agua esencial para la vida,
concluyó que el agua es el elemento primordial, del que todo surge y al que todo envuelve. En la concepción naturalista de Tales Pileto, su naturalismo es monimista, sugiriendo que la naturaleza es la misma y está viva, que incluso los elementos, los elementos inorgánicos participan de un principio vital y único. En su concepción general encontramos el agua, la filosofía naturalista, la cosmología, la geometría y la matemática, la astronomía y el programismo. Bueno, el segundo filósofo es Areclático Defenso. En su concepción general tenemos la famosa frase todo fluye, que propuso en la realidad y cambio constante, identificó el fuego como un elemento principal, no solo material, sino como una metáfora de la transformación eterna y del universo. Tenemos su concepción y naturalista que sostuvo que el cambio es constante y no es castigo, sino gobernado por una ley universal. Propuso una filosofía basada en el cambio constante, el fuego como el elemento primordial y la humanidad, que lo opuesto es la regida en los logos de su pensamiento, resumido en la idea de que todo fluye. Sostiene que la realidad no es eterno, sino definir dónde el conflicto entra en los comentarios y genera la armonía en el orden. Compañera Lilibet, puede bajar más la diapositiva. ¿Cuáles fueron los principales filósofos de la antigüedad que se incluyen en los sofistas? Platón, que nos recuerda que concibe la justicia como armonía social basada en el orden ideal. Aristóteles, entiende como una virtud orientada al bien común y bien amplia. Epicuro, relaciona con la búsqueda de una vida tranquila y sin sufrimiento. Los estoicos, ¿qué nos quieren decir los estoicos? Que sostiene que existe una ley natural, universal, basada en la razón. Estos filósofos establecieron que el derecho no es solo un conjunto de normas, sino una expresión racional orientada en la justicia, la convivencia y el equilibrio social. Bueno, yo les voy a hablar sobre la quinta pregunta, que es por qué se denominan sofistas. Se denominan sofistas a los intelectuales y profesores ambulantes de retórica en la Grecia clásica, aproximadamente siglos V y IV antes de Cristo, que enseñaban el arte de la persuasión y la elocuencia. Su nombre original denotaba conocimiento, pero adquirió una connotación negativa de farsante o charlatán, debido a las críticas de Sócrates y Platón, quienes los acusaban de priorizar la victoria argumentativa sobre la verdad absoluta. Unos puntos clave: su origen etimológico. Deriva de Sofía, sabiduría, y Sofos, sabio. Inicialmente se les consideraba expertos en el dominio de la palabra y el conocimiento. Maestros de la retórica, eran profesionales que cobraban por enseñar a los jóvenes atenienses el arte de hablar en público, necesario para tener éxito en la política y juicios de la democracia. Relativismo y escepticismo no buscaban una verdad única, sino la convicción. Sostenían que el hombre es la medida de todas las cosas, enfocándose en la cultura, el lenguaje y las leyes humanas. Nomos, en lugar de la naturaleza, como ya se había mencionado anteriormente. Physis, la connotación negativa. Platón y Aristóteles los criticaron, utilizando el término para describir a quienes usan razonamientos falsos. Sofistas, para engañar, diferenciándolos de los filósofos que buscaban la verdad. En resumen, se llamaron sofistas por ser considerados sabios, que vendían su conocimiento sobre el arte de la elocuencia y el éxito político en Atenas. Más tarde fueron asociados con el uso de argumentos falaces. Muy buenas noches. Me toca la pregunta 6. Seleccione dos filósofos identificados en la pregunta 4 y refiere sus concepciones filosóficas, en general, el ius naturalista en particular. Eh, para poder ingresar
a la palabra ius naturalista, es un derecho universal, anteriores al Estado y superiores a cualquier ley escrita. Con este apunte ingresaremos a los dos filósofos, Platón y Aristóteles. Primeramente, Platón, en su concepción general, sostiene que la justicia es la armonía dentro de la sociedad, donde cada individuo cumple su función. Desde el ius naturalismo, considera que lo justo proviene de un orden ideal superior, es decir, de principios universales que están por encima de las leyes humanas. Aristóteles, en general, entiende la justicia como una virtud orientada al bien común desde la visión ius naturalista. Afirma que existen principios naturales de la justicia que sirven de base para crear leyes justas. Sin embargo, estos dos pensadores ambos coinciden en que el derecho no depende solo de normas, sino de principios naturales y racionales que buscan la justicia. Muchas gracias. Compañero Zulca, Micrófono el apagado. micrófono. El micrófono, compañero Zul. Ya. Continuando con la pregunta 7. ¿Cuáles fueron los principales filósofos de la antigüedad? Que se incluye en el periodo socrático. Los filósofos más importantes. Entre ellos tenemos Sócrates, considerado el fundador de la filosofía moral. No dejó escritos. Su pensamiento se conoce por sus discípulos. Usaba la metodología de preguntas, mayéutica, que buscaba la verdad. En este caso, Platón, discípulo de Sócrates, fundó la Academia de Atenas y desarrolló la teoría de las ideas o formas. Escribió un diálogo filosófico donde Sócrates suele ser el personaje principal. Y por último tenemos Aristóteles, alumno de Platón. Fundó el Liceo y desarrolló múltiples áreas del conocimiento: lógico, ético, político, biológico, metafísico y entre otros. A continuación, mi compañero sigue con la pregunta 8. ¿Por qué se denominan socráticos a los primeros filósofos? En realidad, los primeros filósofos no se denominaban socráticos, sino presocráticos. Este término se usa para referirse a los pensadores que vivieron antes o al margen de Sócrates. Se llamaban presocráticos porque vivieron antes de Sócrates o no fueron influenciados directamente por él. Su enfoque principal era explicar el origen y la naturaleza del universo, en lugar de centrarse en temas éticos o humanos. Buscaban explicaciones racionales en lugar de mitologías. Por ejemplo, filósofos como Tales de Mileto, Heráclito y Parménides intentaban entender de qué está hecho el mundo y cómo cambia. En cambio, Sócrates marcó un cambio importante porque se enfocó más en la ética, el conocimiento y el comportamiento humano. Así que, en resumen, no se llamaban socráticos, sino presocráticos, porque vinieron antes de Sócrates y tenían un enfoque distinto. Continuando con la pregunta 9. Seleccione dos filósofos identificados en la pregunta 7, excepto Sócrates, y refiera a sus conceptos filosóficas en general y naturalismo en particular. Deme un segundo. Ya. En este caso dice que sostiene un mundo de ideas perfectas en conocimiento verdadero y alcanza mediante la razón. También defendía que la justicia debe guiar y organizar en el Estado. La antítesis dice que es fundador del cinismo. Enseñaba que la virtud es el bien más importante que la felicidad.
se logra viviendo con simplicidad y sin depender de riquezas. En cambio, el iusnaturalismo, esta teoría nos indica que afirma la existencia de los derechos naturales basados en la naturaleza humana y la razón, las cuales están por encima de las leyes creadas por el Estado. A continuación, mi compañero les va a seguir con la pregunta número 10. Caracterice el iusnaturalismo de Sócrates. El iusnaturalismo de Sócrates se caracteriza por la creencia en valores objetivos y universales, como la justicia, el bien y virtud, que se transcenden en las leyes humanas y son accesibles a través de la razón. El autoconocimiento defiende una conexión necesaria entre la justicia y la moralidad, sosteniendo que la ley positiva debe enfocarse en estos principios inmutables. Para eso daré algunas características principales. Fundamento racional y moral. Otra de estas es la obediencia a la ley. También tenemos el intelectualismo moral, el individuo como arquea moral y la oposición a los sofistas. Thank you. Sobre todas estas preguntas vamos a cerrar con este criterio. Desde los presocráticos hasta los Sócrates, entendemos que el derecho no solo nace de normas, sino de la necesidad humana de encontrar justicia. Y es ahí donde el iusnaturalismo nos recuerda algo esencial. No todo lo legal es justo, pero todo lo justo debería ser legal. Muchísimas gracias. Este fue el grupo número 4 con su aporte al taller de la materia de Filosofía del Derecho.